Bueno, y ahora el bloque de economía y mercados, y ayer el gobierno anunció un aumento, un incremento en la pensión de los jubilados de la ONP, en el sistema público de pensiones. Un aumento que en el mejor de los casos va a ser de 85 soles para aquellos jubilados que reciban el mínimo, ¿no? Los 415 soles, con lo que va a pasar esta pensión de 415 a 500 soles. Para los que reciban un poco más, el aumento va a ser de hasta 35, 36 soles, entiendo, con lo que la pensión de un jubilado estaría llegando alrededor casi a los 900 soles. Todavía no pasa el límite de los 900 soles. Para hablar, sin embargo, de cómo está el sistema previsional y cuánto reciben en promedio los peruanos al jubilarse, estamos con el profesor de Economía y Finanzas de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, para que nos dé luces sobre este tema. Profesor Guillén, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Encantado. Esta tarde. En principio, quería ver el anuncio que se ha hecho. Este anuncio es sostenible. Lo que ha dicho la ministra, lo que ha dicho el premier Salvador del Solar, es que hay dinero gracias a un incremento de los ingresos tributarios del país, pero entiendo que este aumento, que parece poco y puede parecer poco, claro, no voy a decir quién vive con 500 soles, que ha jubilado vive con 500 soles, representa un esfuerzo fiscal enorme de 450 millones de soles adicionales todos los años. Sí, es un esfuerzo continuo, ¿no? Va a ser permanente, y eso ya sabemos que en la ONP es insostenible y que tiene por la estructura demográfica, ¿no? Hay un efecto demográfico de largo plazo que nos está cada vez creando un forado. El sistema funciona, es el sistema Otto von Bismarck, el de la ONP, creado en 1870, cuando la gente no vivía 50 años, 60 años, ya 50 años ya eran viejitos, ¿no? O sea, una guerra, o no había penicilina, pero ahora que la pirámide es más ancha por arriba, ya hay muy poca gente aportante para tanto retirado. China tiene ese problema el día de hoy, que ya no dice tengan un hijo, ahora tengan 2 hijos, porque necesitan armar esa pirámide para que sea sostenible. Europa, Estados Unidos, Grecia. La gente vive más y por tanto tienes que financiar durante más tiempo esa pensión en un sistema público. Así es, y en el caso peruano, en el 2050 ya vas a representar que el Estado ponga hasta 30% del PBI de su dinero, ¿no? Hay estudios del BBVA, por ejemplo, ¿no? Y esto hace de que, y sumado a estos continuos aumentos que van a traer gratificaciones y todo, entonces van a generar que el Estado mismo, de su presupuesto deficitario al día de hoy, ya no somos superavitarios como antes, sino seguimos superavitarios desde el 2016, desde que entró PPK. Entonces eso va a generar más un forado que puede ser algo insostenible. Nuestros países no pueden dedicarse a eso, a mantenerse con deuda todo el tiempo. Sí, los países desarrollados, porque ellos pueden manejar su deuda interna a través de manipulación de tasas de interés, pero nosotros estamos sujetos, vulnerables a una tasa de interés externa. Sí, sin embargo, había un dato que es muy preocupante y llamaba la atención, que tenía que ver con la ONP, ¿no? Decía que 2 de cada 3 afiliados al sistema público de pensiones no iban a recibir una pensión al jubilarse a los 60 o 65 años, porque no cumplían con este requisito de aportar 20 años, durante 20 años. Esto es un drama. ¿Cuánto yo debería aportar para recibir, digamos, en el mejor de los casos, los 800 y tantos soles? Claro, el tope es más o menos 800. En AFP puede ser mucho más, es hasta 1.500 en promedio, entonces ahí es la diferencia. Y no es que el sistema de AFP sea perfecto, porque todos hasta ahora, al día de hoy, están criticando la rentabilidad, aporto comisión y mis fondos se pierden, ¿por qué no me dan el dinero? O ¿por qué no mejor pongo mi dinero en una caja? ¿No? Entonces, no es, digamos, no hay un sistema perfecto, pero el sustituto es frente a la ONP es la AFP. En el caso de la ONP, 2 de cada 3 no aportan 20 años y 50% más o menos, 1 de 2, no estarían en el mínimo, que son 10 años, para que te den una pensión que no sé si alguien puede vivir con una pensión de 400 o 500 soles, ¿no? Que es la más bajita, ¿no? O sea, para que te den 500 soles, la persona debe haber aportado al menos 10 años. Y solamente la mitad lo está haciendo, por la falta de cultura de ahorro previsional. Yo creo que en los colegios debería empezar un poco esa historia, así como RPP está haciendo un esfuerzo con algunos expertos para tratar de incentivar el ahorro, ¿no? La cultura de ahorro, pero también está un problema que la SBS lo ha notado, que no solamente es la falta de cultura de ahorro, porque somos muy cortoplacistas, la cultura de ahorro previsional. Incluso lo hemos visto en el 95.5, la gente lo retira para pagar deuda.
desnaturalizando el propósito del fin previsional. Claro, pero por ejemplo, aportar 100 soles más cada mes en un fondo privado, ¿no? Un fondo que te genera rentabilidad, ¿cuánto implica a la edad de jubilarte? Es decir, para que la gente más o menos sepa, si yo soy un trabajador de 30 años, estoy en planilla, estoy aportando a mi AFP, ¿cuánto voy a recibir al momento de jubilarse? Porque a veces uno no piensa en eso del ahorro porque lo ve muy lejano, muy lejano y no toma conciencia. Pero para que, por ejemplo, los jóvenes sepan, si aportan desde los 30, ¿sabes qué? A los 65 vas a recibir un fondo de, no sé, 2.000 soles, 3.000 soles, no lo sé. Sí, habían trabajos de David Tuesta, que fue ministro de Economía, ¿no? Cuando estaba en el BBVA. Era simulaciones de un sol diario. Un sol que no es, se puede, ¿no? Y con el Estado, porque están incluso tratando de incorporar el pilar solidario, que el Estado también ayude un poco, que sea uno por uno, uno del Estado, 30 al mes o 20 días útiles, podría generarte una pensión mínima. Y si quieres dar un sol más, podrías llegar a escalas de 800 y así sucesivamente, ¿no? Pero que el Estado te premie, ¿no? Te premie por tu esfuerzo, ¿no? Que se eliminen esas pensiones no contributivas que dañan un poco el forado fiscal. Y también este tema de la ONP, se estaba pensando en ya crear una AFP estatal por la insostenibilidad. Esa fue una idea que se ha lanzado hace algunos días, partía de la propia ONP, entiendo, del jefe de la ONP, de convertir la ONP en una especie de AFP pública, ¿no? Una ONP estatal, una AFP. ¿Cómo ve esa idea? Sí, el mismo Alejandro Arrieta, ¿no? El jefe de la ONP, no lo dijo, pero sí es evidente un poco que hay una estructura, un efecto demográfico que está afectando la sostenibilidad y está planteando esa opción. En Chile también se están planteando. En Chile solamente hay AFPs, pero hay ese pilar solidario de un Estado ayuda conforme tú vas contribuyendo, ¿no? Acá también, porque los estratos bajos son los que más se van a perjudicar con ellos, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que la creación de una AFP estatal tiene que ser bien revisada, porque los funcionarios tienen que ser de buen nivel, y Alan García puso un tope de 15.000 soles a los sueldos en el sector público, y eso te va a impedir la contratación de funcionarios de buen nivel que puedan competir con la AFP privada, ¿no? Y podría generar, digamos, el temor de que una AFP estatal genere distorsiones en el mercado, donde solamente compiten 4 AFPs en este momento, ¿o no tendría por qué ser así? No debería ser. Entrada de nuevos actores siempre es bienvenido, ¿no? Y siempre y cuando tengan las herramientas porque en realidad las 3 o 4 AFPs que existen en el mercado se comportan en manada, tienen la misma rentabilidad y casi la misma comisión, no hay mucha diferencia entre ellas. Es un sector... No se ve mucha competencia. De pocos actores. Lo que pasa es que no se fomenta la competencia, porque también el fondo es para un país... Es pequeño. Como Perú, no es mediano, no es muy grande, ¿no? Debería ser ideal que entre el Citibank, el Chase, Wells Fargo, ¿no? O sea, abrir la cancha a nuevos competidores, digamos, de talla internacional, ¿no? Más atractivos. Es una duda enorme. ¿Cuál es la pensión promedio en otros países de la región, ¿no? Acá tenía entendido, la pensión promedio en el sistema público es más de 670 soles, me parece, lo que reciben los jubilados de la ONP, y en el sistema privado, corríjame si me equivoco, era más de 1.000 soles, 1.000 y tantos soles. ¿Estamos en línea con otros países de la región? ¿Recibimos una pensión muy baja frente a otros países? Ya hasta el 2018 más o menos tengo cerca de 350 soles en el público. Porque hay una fuerte diferencia. Muy pocos ganan 800 y hay muchos que ganan 300, están en 300, o algunos están en cero, ¿no? Como me mencionas. Y el caso de la AFP es 1.000. 1.100 soles por ahí. Ahí es en función al fondo, no los años de aporte, ¿no? En el caso del sistema privado. Por cada 1.000.000 de soles en el fondo te dan 5.000 soles de jubilación, 6.000 soles de jubilación. Ok. O sea, para recibir una pensión, ese es un dato interesante, para recibir una pensión de 6.000, 5.000 soles, tendría que tener 1.000.000 de soles en mi fondo privado de pensiones. Medio millón es equivalente a 3.000 soles. Y ahí alguien puede más o menos calzar en función a su portafolio, canasta de consumo, cuál sería mi pensión y cuánto tengo que tener en el fondo. Lo bueno del sistema privado de capitalización individual, en realidad, es que uno puede ver qué está pasando. En el sistema de reparto colectivo no sabes
quién ha metido mano, dónde se va el Fondo Consolidado de Reserva, si creció o no creció, si fue a la carretera. Y tienes un techo, ¿no? Finalmente hay un techo, no vas a recibir, así quieras, no vas a recibir más de esos 800 y tantos soles. Ahí es el tema de conflicto de interés o de suspicacia, ¿no? ¿Se fue a la interoceánica o no ese fondo? Es que no lo sabemos. Pero estamos en línea con otros países de la región, es decir, ¿qué pasa en Chile? Por ejemplo, ¿cuánto es la pensión en Chile? ¿Cuánto es la pensión en México, en Argentina? ¿Van en esa línea? En Chile hay muchas protestas por el sistema privado, incluso están planteando, hay una discusión entre izquierda y derecha en la academia o en la parte política. Lo que pasa es que en Chile hay topes a las contribuciones y en el caso peruano es ilimitado. Tú ganas un bono, es AFPable o descontable por AFP, ¿no? Y digamos, la tasa de reemplazo sería un buen indicador para ello, en lugar de ver los números, ¿no? De los sueldos. Porque ¿cuál es la tasa de reemplazo en Perú, por ejemplo? Y entendiendo que la tasa de reemplazo es el porcentaje que va a recibir el afiliado o el jubilado sobre el último sueldo, ¿no es cierto? Así es, exacto, que debería ser lo ideal un 70%, en Perú está en 50%, aunque la Asociación de FP dice que está en 60%. Sacaron un reporte en el FMI y decían que estábamos en 30%, pero dice que había la Asociación de FP dijo que había un error a la hora. Estamos en 50. 50 y Chile sí tiene 30. 30, Por eso, es decir, ese es el problema en Chile. Este es un buen dato. En Perú, un jubilado en promedio va a recibir la mitad del último sueldo que recibió, ¿no? Interesante, profesor Guillén, Jorge Guillén, economista de la Universidad ESAM, profesor en Economía y Finanzas de la Universidad ESAM, dándonos luces sobre este tema.